Buenas noches, soy Robert Navarro y expondré acerca del entregable número 3 del curso de matemática. En el grupo estamos compuestos por Alessandro Quispe, Robert Navarro, Juan Carlos Vázquez, Ronald Conchugos y Marcos Arzosa. Somos de la boda del PT 31. Por el marco teórico hemos constatado de los siguientes conceptos: los diferentes tipos de vista, en este caso la vista frontal, y el concepto del perímetro y de las áreas, y cómo calcularlas. Para responder a la primera pregunta acerca de cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Para entender el caso nos da la siguiente imagen. Esta imagen consta de pequeños tramos del perímetro de la vista frontal. Para calcular el perímetro se tiene que calcular los pequeños tramos de toda la vista frontal. En este caso sería de dos semicírculos que constaría un semicírculo. Entonces tendríamos que calcular el perímetro de una circunferencia. Asimismo, necesitamos hallar los lados diagonales de esta parte y necesitamos calcular, en este caso, sumar los lados rectos de la vista frontal. Para calcular el perímetro de la circunferencia se utilizó la, el- la fórmula de la circunferencia. En este caso, como son dos circunferencias, se realizó el cálculo de una sola. Entonces se tiene en cuenta 2pi por radio. El 2 indica que son dos semicircunferencias. Y el pi, vamos a trabajar con pi de 3,14. Bueno, el 2 y es un valor constante en esta fórmula. Y el 4 es nuestro valor de nuestro radio. Como resultado obtenemos 25,12 milímetros en el perímetro de la circunferencia. Para encontrar la diagonal se realizó la operación de Pitágoras, la fórmula de Pitágoras, para calcularla con las medidas de 2 y de 16, de 8, obteniendo el perímetro diagonal de este prisma de 8,25 milímetros. Para calcular el área total de la vista frontal, se realizó la suma de las pequeñas partes longitudinales. Por ejemplo, 4 se repite dos veces, 4 y 4. 8,25 indica la parte diagonal. Como son 2, se coloca por 2. El área de 12, que es el área de este lado. El área de 24, que es 24, es toda esta medida en total. Y 8 por 4, que son los lados rectos de estos: 1, 2, 3, 4, 8 por 4. Y 12,56 por 2, que indica la semicircunferencia, y como son 2 por 2. En total se obtuvo 117,62 milímetros. Y entonces se responde la pregunta de que el área total es de 117,622 milímetros en la vista frontal de la pieza mecanizada. Para la segunda pregunta nos indica cuál es el área total de la pieza mecanizada. Para ello necesitamos primero identificar el área total, el cual es el área del cubo, que es 6 lados por lado al cuadrado. Asimismo necesitamos identificar el área del cilindro, que es la forma de los dos semicírculos, forman un cilindro. Y necesitamos el área del prisma trapezoidal. El prisma trapezoidal es la pieza que se encuentra abajo. Para calcular el área necesitamos encontrar el total y restar los espacios en blancos, los espacios vacíos. Estos espacios vacíos son el cilindro y el prisma trapezoidal. Para el área total se tiene en cuenta de la fórmula del área total de un cubo, que es 6 por lado del cuadrado, que en nuestro caso da como respuesta 3.456 milímetros. Y para el área del cilindro se tiene en cuenta la siguiente fórmula: 2pi por radio por, por el radio más la altura, ambas entre paréntesis. Reemplazando nuestros resultados en 2 y en el radio y la altura y en el pi,
pi como valor de 3,14 se obtiene la siguiente medida: 303,36 milímetros. Y para calcular el área del prisma trapezoidal se tiene en cuenta lo siguiente: el perímetro de la figura por 2 más la semisuma de las bases por la altura. Repasando los datos, obtenemos que nuestra área del prisma trapezoidal es de 1292 milímetros. Entonces, continuando con la exposición del trabajo, el área total es la diferencia entre el área del cubo menos el área del cilindro y el área del prisma trapezoidal, el cual obtenemos como resultado 1460,88 milímetros cuadrados. Eh, sí, cuadrados. En la pregunta 3 nos pide que debemos duplicar las medidas. En este caso duplicamos la medida del 24, 8 y todas las medidas continuamente, por lo cual se tiene el siguiente cuadro. Para resolver este problema necesitamos primero identificar las nuevas medidas del área del perímetro de la semicircunferencia y de las diagonales. Para calcular el perímetro de la semicircunferencia se tiene la siguiente fórmula: pi por radio. En este caso es pi 3,14 por 8, que es el radio nuevo. Se obtiene como resultado de la nueva semicircunferencia 25,12. Y asimismo necesitamos encontrar el perímetro de la diagonal. Este es encontrado a través de la fórmula de Pitágoras. En este caso nuestro valor de la diagonal es y, el cual se obtiene a través de 8 al cuadrado por 16 lo siento, es 4 al cuadrado más 16 al cuadrado, y a esto debemos aplicar raíz. Al calcular se obtiene que el valor de y es igual a 16, o 16,49. Y para calcular el nuevo perímetro se tiene que sumar todas las nuevas longitudes encontradas, tanto de la semicircunferencia, ambas semicircunferencias, y las diagonales, que obtenemos en un total de 235,22 milímetros. Continuando, necesitamos calcular para responder la pregunta en cuánto de porcentaje aumentó el perímetro. ¿En qué porcentaje? Para eso se tiene que evaluar el perímetro anterior, que es 117,62, el cual es un valor de 100%, y el nuevo perímetro, que es 235,22. Calculamos con regla de tres simples, se obtiene que el nuevo valor del porcentaje incrementado es de 100%, es decir, se obtiene que el nuevo valor es 200% más, representa un 200%, es decir, que hay una diferencia de un 100%, es decir, que se duplicó la medida. Como respuesta obtenemos un aumento en 1% y el duplicado de la vista frontal. Para la última pregunta, el 4, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Para calcular el área de la pieza mecanizada se tiene que tener en cuenta las nuevas medidas y el área del cubo, el área del cilindro y el área del prisma trapezoidal. Se realizó el mismo procedimiento que en la pregunta 2. Se encontró que el área total como 5.843,56, y el área anterior es de 1.460,64. Es el nuevo área total. Para encontrar el nuevo área total se debe calcular la diferencia entre el área del cubo,
que es 13.824, menos el área del cilindro nuevo, que es 2.813, y el área del prisma trapezoidal, que es 1.292. Al realizar la diferencia se obtiene un valor de 5.843.56 milímetros. Al realizar tres simples para calcular el porcentaje nuevo, se obtiene que el nuevo porcentaje es de 400%, es decir, que hubo un incremento se incrementó 4 veces su valor o aumentó en un 300%. Entonces concluimos. Muchas gracias.